Imagina un mundo sin redes sociales, sin televisión, sin internet. Un mundo donde solo una voz invisible viajaba por el aire y lograba reunir a miles de personas al mismo tiempo. Una noche de 1920, en los Estados Unidos, una señal salió al aire y sin saberlo cambió para siempre la historia de la comunicación. Bienvenidos a la historia de la radio, la voz que cambió el mundo. Soy Ángel Jeffrey Campos, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y te invito a subirle al volumen, porque este viaje apenas comienza. La radio tiene sus bases en el siglo XVIII, cuando James Clerk Maxwell teorizó las ondas electromagnéticas y Henry Hertz las comprobó en 1887. Pero fue Guillermo Marconi quien logró en 1901 la primera transmisión transatlántica enviando señales desde Inglaterra hasta Canadá. Y el gran salto ocurrió en los Estados Unidos, el 2 de noviembre de 1920. La emisora KDKI en Pittsburgh, Pensilvania, realizó la primera transmisión comercial de la historia, difundiendo resultados electorales. Apenas 1,000 personas lograron escuchar esa emisión, pero marcó el inicio de un fenómeno global. El crecimiento fue acelerado. En 1922 ya existían más de 500 emisoras solo en Estados Unidos y en 1930 más de 12 millones de hogares tenían radio. En 1940 el 83% de las familias ya contaban con una radio. La década de 1930 y 1940 la radio vivió la era dorada. Cadenas como la NBC o CBS dominaban la programación. Incluso el presidente Roosevelt utilizó la radio para comunicarse directamente con la población durante la Gran Depresión. La radio no solo informaba, construía opinión pública. ¿Pero cómo llegó al resto de América? En Latinoamérica la radio comenzó casi al mismo tiempo. El 27 de agosto de 1920, en Argentina, Los Locos de la Azotea realizaron la primera transmisión desde Buenos Aires, con apenas 50 oyentes. Pero lo que comenzó como un experimento se convirtió en una identidad cultural. En países como México, Cuba, Colombia, la radio creció rápidamente en los años 20 y 30. A diferencia de los Estados Unidos, en Latinoamérica la radio fue clave para conectar con zonas rurales, donde no existían otros medios. Durante los años 40 y 50 surgió uno de los fenómenos más importantes, las radionovelas. Millones de personas se reunían diariamente para escuchar historias que paralizaban ciudades enteras. Además, la radio impulsó la música latinoamericana. El tango, el bolero, el merengue se expandieron gracias a este medio. Para mediados del siglo XX, la radio ya era esencial en la vida cotidiana en toda América Latina. ¿Pero cómo llegó especialmente a Venezuela? En Venezuela la radio comenzó oficialmente el 23 de mayo de 1926 con la emisora Aire Caracas. Fue la primera estación del país impulsada durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Transmitía música, lectura de noticias y programas culturales, pero cerró en 1928. Luego, en 1930, nació Broadcasting Caracas, hoy conocida como Radio Caracas Radio, una de las emisoras más influyentes del país. Durante los años 40 y 50, la radio venezolana vivió una época dorada. Las radionovelas, los programas humorísticos y las transmisiones de béisbol marcaron generaciones. En los años 60, la frecuencia modulada mejoró calidad del sonido, dando paso a nuevas propuestas musicales. Y aunque hoy existen plataformas digitales, la radio sigue siendo clave especialmente en el interior del país, donde continúa siendo una fuente principal de información. La radio pasó de ser un experimento científico a convertirse en una de las herramientas más poderosas de la comunicación. Unió continentes, culturas y generaciones, y aunque el mundo cambie, su esencia sigue intacta, porque mientras exista alguien que hable y alguien dispuesto a escuchar, la radio siempre vivirá. Soy Ángel Jeffrey Campos, y esto fue La Historia de la Radio. Nos escucharemos en el próximo podcast. ¡Chao! Es inspiración. Broadcasting Caracas tiene el placer de anunciarles la llegada del morocho del abasto. Con ustedes, el rey del tango, Carlos Gardel.